Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero enseñaros un ejercicio muy sencillo, muy intenso y que se puede hacer simplemente en vuestra casa con muy poco material. También lo podéis hacer en el gimnasio, requiere muy poco espacio y sobre todo va a ser muy interesante para trabajar los oblicuos. Así que espero que os guste, vamos a ello. Bien, básicamente quiero exponer este ejercicio principalmente por dos cosas, pero primero quiero que le echéis un ojo a este vídeo en el cual les ponía 10 claves para el trabajo efectivo de abdomen. Bien, en primer lugar quiero recomendar este ejercicio porque normalmente cuando hablamos de abdomen, cuando hablamos de trabajar los oblicuos, automáticamente se nos viene de forma instintiva a la cabeza el uso de crunch con rotación, es decir, crunch con giro, trabajo con giros rusos, etc. Y sabemos que este tipo de trabajo no es lo más eficiente, es decir, no es lo más efectivo y es que además seguramente no sea lo más seguro, básicamente porque implica una flexión con rotación de la columna lumbar, unido normalmente a un trabajo con una resistencia externa. Por ejemplo, trabajo de giros rusos con un disco de 20 kilos, con un balón medicinal pesado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en segundo lugar es que normalmente cuando trabajamos el abdomen solemos centrarnos muchísimo en el plano sagital, básicamente porque es donde normalmente trabajamos en nuestro día a día. Hacemos mucha rueda abdominal, hacemos planchas con desplazamiento, que es uno de mis ejercicios favoritos y que ya recomendé en este vídeo, trabajamos con planchas frontales, pero sin embargo no solemos trabajar prácticamente nada el resto de planos. Por ejemplo, es muy raro trabajar específicamente en la fuerza ante un momento de rotación, sin embargo es muy importante para una mayor estabilidad en la columna, para un mayor rendimiento deportivo, etc. Por ejemplo, el hecho de que nosotros trabajemos de forma unilateral, por ejemplo el remo con mancuerna, implica que hay un momento muy fuerte de rotación y tenemos que ser muy estables para poder realizarlo de forma adecuada. Por poner un ejemplo un poco más concreto, la diferencia entre que un judoka se ha proyectado, se ha tirado al suelo o no lo sea, básicamente va a depender de la capacidad que tenga ese judoka para ser estable ante la tracción de un compañero que intenta rotarlo, es decir, de soportar esa acción de tracción o de rotación que su compañero va a intentar ofrecerle. Entonces, no solamente trabajar en el plano sagital, sino el resto de planos va a ser muy importante y este ejercicio concretamente va a enfocarse en uno de ellos. Bien, el ejercicio se llama Press Palov y únicamente lo que tenemos que hacer es atar la banda elástica a cualquier lado, una columna, una silla, en fin, donde sea, y lo que hacemos es agarrar la goma con ambas manos pegándola hacia nuestro pecho y generamos suficiente tensión. La goma tiende a tirar de nosotros hacia allá, la goma tiende a rotar nuestro torso en un momento de rotación hacia esa dirección. Lo que tenemos que hacer es, con suficiente tensión, simplemente nos compactamos, cogemos aire, como ya expliqué en este vídeo, y aumentamos ese momento de rotación para que la intensidad sea mucho mayor. Y aquí podemos respirar de nuevo. Si yo aflojo, la goma tiende a rotarme de forma muy brusca, por tanto es un trabajo muy intenso de abdomen. Como digo, por supuesto, se puede hacer con una polea, se puede hacer en el gimnasio o simplemente podemos utilizar bandas elásticas. Bueno, lo interesante de este ejercicio es que se puede cambiar con mucha facilidad la línea de fuerza, por tanto tener un trabajo muy variado. Podemos hacer, por ejemplo, que la goma traccione más bien hacia abajo, es decir, que la rotación se produzca en esta dirección, o simplemente, como he explicado antes, a la altura del hombro, para que la tracción se produzca en esta dirección, o más arriba, para que la tracción se produzca más bien en esta dirección. Básicamente dependerá de nuestras necesidades, de lo que queramos trabajar, etc. Pero como veis, puede hacerse un trabajo muy variado. Bien. En cuanto a la postura básica para hacer este ejercicio, las más comunes digamos que son, en primer lugar, colocar las piernas a la anchura de los hombros, simplemente encontrar una posición que es estable. Suele verse también bastante de rodillas, es decir, aquí, o también con una pierna adelantada respecto a la otra, para crear una base mucho más estable. Bien, personalmente me gusta hacerlo con una pierna adelantada respecto a la otra, si estoy en el gimnasio con polea, porque así puedo cuantificar mucho mejor el peso con el que estoy trabajando, o simplemente si no quieres complicarte demasiado y te encuentras cómodo, colocando las piernas más o menos a la anchura de los hombros y encontrando una posición que es estable. Bien, lo que quiero transmitir es que es muy interesante sustituir todos estos ejercicios con los cuales trabajamos normalmente los oblicuos, como por ejemplo giros rusos, crunch con torsión, etc. y que normalmente implican una flexión más torsión de columna, por ejercicios mucho más seguros, mucho más intensos y además con mayor eficiencia de cara al rendimiento deportivo posterior, como por ejemplo el Press Palov.
Bien, te preguntarás, vale, pero si trabajo con bandas elásticas va a ser muy complicado seguir una progresión, porque no sé con cuánto estoy trabajando. Bien, si os acordáis, ya hice un vídeo para saber exactamente con cuántos kilos estamos trabajando en función de las bandas de resistencia que estábamos utilizando. Así que os recomiendo que le echéis un ojo y con este vídeo podéis cuantificar perfectamente la fuerza que estáis aplicando, simplemente para seguir una buena progresión de cargas, para ver si estáis mejorando, etc. Bueno, compañeros, esto es todo lo que quería comentar. Espero que este vídeo os haya parecido útil, espero que le saquéis partido y sobre todo, pues como veis, es un ejercicio muy sencillo que podéis practicar en cualquier parte, de forma muy intensa además. Así que sin más, sacadle provecho y nos vemos en los siguientes vídeos. Si os ha gustado, pues ya sabéis que agradezco un montón vuestra manita arriba. Cuidaos, compañeros.